Qué bueno que está ahí con nosotros. Vamos a hablar de Gaesa, una vez más, el conglomerado militar cubano que controla, como saben ustedes, el 50% de lo que es la economía cubana y con activos que superan los 17.000 millones de dólares. Y sirve de modelo, de referencia, de estructura ejemplar a seguir. ¿En dónde? En Venezuela. Vamos a irnos atrás, 2015. Desde el 2015, ya con Nicolás Maduro, en el poder, eso comenzó a ocurrir. Así como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Según una investigación del Miranda Center for Democracy, Venezuela le copió literalmente el modelo a Gaesa y los militares venezolanos ampliaron su presencia, sus funciones a sectores como cuáles, por ejemplo, el petróleo, la minería, la banca, los seguros, la agricultura, la manufactura y el comercio. Suena familiar esto, ¿no? En fin, crear estas estructuras para consolidar el poder político, económico dentro del país. Y vamos a contarles un poquito, voy a contarles un poco cómo es que lo han organizado. En Cuba, Gaesa controla entre 40 a 50% de lo que es la economía dentro de la isla. En Venezuela, según este informe al que me estoy refiriendo, el modelo se distribuyó en más de 44 entidades diferentes, entidades militares, según el informe, 24 empresas y 20 fundaciones. Y claro, copiaron muy bien el modelo de Gaesa, eso sí, en eso sí son efectivos, ¿no? Se cercioraron, se aseguraron de que esta estructura militar venezolana actuara con una gran opacidad, con secretismo, igual que Gaesa. No hay rendición de cuentas y los puestos en esas compañías son ocupados en su totalidad por oficiales de las Fuerzas Armadas. El informe documenta al menos 103 militares, 103 oficiales. Más detalles, aquí les tengo más información. El Ministerio de Defensa posee el 99% de lo que es el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y controla el petróleo y también el oro. Ha trascendido que esta empresa militar posee licencias para poder explotar, para poder explorar el oro, el coltán en el Orinoco, que es una de las mayores fuentes de recursos naturales, minerales de Venezuela y literalmente del mundo. Más información. Y eso se comprueba, corrobora, ¿no?, el nivel delictivo gangsteril de los recursos, cómo los acuden. Aquí todo vale, verán por qué digo esto. En ese territorio se les permite operar con total impunidad al Tren de Aragua y al Ejército de Liberación Nacional, al ELN. La dictadura venezolana hizo una fiel copia de este modelo de Gaesa, del modelo cubano, y Gaesa, que fue fundada en 1990, para hacer un poco de historia, bajo la familia Castro, la influencia específicamente de Raúl Castro, estuvo originalmente bajo las alas del ex yerno del dictador Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, hasta su muerte repentina en 2022. López Calleja llegó en un momento a convertirse en una de las figuras más poderosas de la estructura económica cubana, que extendió su presencia al turismo, también los puertos, comercio exterior y operaciones relacionadas con el tema del combustible. Todo esto a raíz de la caída del bloque soviético, cuando el régimen perdió los subsidios que venían directamente desde el Kremlin, desde Moscú. El estudio se centra en las estructuras de las entidades militares, pero aparece continuamente mencionado Gaesa. Gaesa es como el brazo mayor, el que han estado siguiendo como el entramado original, el modelo a seguir. El informe, insisto, es de Miranda Center, reconfirma que Gaesa controla más del 80% de lo que es la infraestructura y logística asociadas al combustible que entra en Cuba. Teniendo esto en cuenta, con esta premisa, entonces, ¿quién es el responsable por la falta de mantenimiento en Cuba, el abandono de las termoeléctricas, el embargo o Gaesa? Un último detalle que voy a mencionarles ahora, pero en otros comentarios voy a profundizar un poco más. Según el informe, desde el año 2000, Venezuela transfirió a Cuba el equivalente a casi 64.000 millones de dólares en petróleo subsidiado, todo controlado
por Gaesa. Y termino con esta conclusión. El informe prueba que la expansión empresarial militar de las Fuerzas Armadas de Cuba y de Venezuela no es solamente un fenómeno de corrupción o de mala administración, no. Se trata de una arquitectura de poder. ¿Usted qué piensa?